porque tu palabra está escrito, que tu palabra es espíritu y es vida, que tus palabras alimentan eternamente, Señor. Y hoy venimos para estar frente a tu palabra. Dios, háblanos por tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, bendícenos a través de la predicación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo hable a la iglesia, pero que también tu Espíritu sea convenciendo de pecado, justicia y juicio para la gloria de tu nombre. Señor y Dios, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, Señor. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Iglesia, Dios le bendiga. Bienvenido en esta hora una vez más a este lugar donde estamos alabando a Dios, glorificando a Dios y también con un corazón dispuesto para aprender más de su buena palabra. Amén. Vamos a abrir entonces la Biblia en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor nuestro Dios. Amén. Bueno, entonces dice la Biblia de la siguiente manera. Muy atentos, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Bendito nuestro Dios. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana, no deje de glorificar y de bendecir el nombre del Señor. Bueno, quiero compartirle hoy una enseñanza que le he titulado Esperando al Señor correctamente. Voy a volver a decírselo. Esperando al Señor correctamente. Gloria a Dios. Bueno, el instrumento para escribir esta carta o epístola de Primera de Tesalonicenses es el apóstol Pablo. Pablo es la persona a quien Dios usa para escribir esta carta y otras cuantas cartas o epístolas más del Nuevo Testamento. Pero pues como estamos trabajando Primera de Tesalonicenses, por eso me centro ahí. Ahora, Pablo es el que escribe esta carta, claro, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la premisa de la Biblia, la inspiración del Espíritu Santo. Pero años antes, esta iglesia, la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Tesalónica, había sido fundada por Pablo también y por su equipo ministerial. Entonces Pablo y su equipo ministerial fundan esta iglesia, pero un tiempo después Pablo es guiado por el Espíritu Santo a escribir esta carta a esa iglesia. Y Pablo, al escribir esta carta, deja ver varias cosas. Primero, un gozo, una alegría por situaciones muy buenas que estaban pasando en esa iglesia. Una de las cosas era que esa iglesia, a pesar de enfrentar persecuciones, era una iglesia firme. Una iglesia que recibió la palabra de Dios como lo es, como la palabra de Dios. Porque hay muchas personas, muchos evangélicos, que se sientan frente a la Biblia para leerla o para escuchar una predicación y se van de foco y piensan que están frente a una literatura simplemente y se les olvida que están frente a la palabra de Dios y que cuando yo estoy de esa manera frente a la Biblia como cristiano es cuando la Biblia se activa para trabajar en mi vida. O sea, yo no me puedo quedar simplemente con algo así como que la Biblia tiene una estructura literaria, la Biblia tiene una parte exegética, o sea, eso es importante, pero yo debo sobre todo entender y abrir mi corazón y sentarme frente a la Biblia pensando que la Biblia es
la palabra de Dios y que Dios por esa palabra trabajará en mi corazón. Amén. Muy bien. De ahí que un solo versículo le puede cambiar hasta la vida entera a usted. Oígame lo que le voy a decir. Un solo versículo le puede cambiar a usted la vida entera. Alabado el nombre del Señor. Porque ese versículo le puede traer una verdad de Dios que usted desconocía, puede levantar su fe a un nivel que usted tampoco pensó que podía llegar, y ahí el Señor se puede glorificar y hacer cosas poderosísimas en la vida de una persona. Ahora, esas eran cosas buenas que pasaban en Tesalónica, pero también habían algunas situaciones las cuales Pablo, como apóstol del Señor, tuvo que llegar y tuvo que tratar. ¿Cuál era la situación que el apóstol Pablo tuvo que tratar en esa iglesia? Pablo tuvo que tratar con una confusión doctrinal que había, y era que la iglesia en Tesalónica no entendía muy bien la venida del Señor, el día de la ira de Dios, que los muertos siguen vivos y que también resucitarán. La iglesia tenía confusión doctrinal en esa parte. ¿Qué hace Pablo? Pablo dice, bueno, venga para acá, los felicito, vamos bien, pero ahora necesito aclararles esto. Y Pablo les explica muy bien la venida del Señor. Pablo les explica el día de la ira de Dios. Pablo también les explica sobre los muertos que están vivos espiritualmente ante Dios, pero que también un día habrá resurrección de muertos. Pablo aclara toda esa parte. Y ya después de que aclara Pablo esa confusión doctrinal que había en la iglesia, entonces Pablo entra a hacer algo. Y Pablo lo que entra es a decirle en resumidas cuentas a la iglesia lo siguiente: ¿entendieron que el Señor viene? Entonces la gente diría, claro, entendimos que Jesús viene. Ahora, pero Pablo lo que entra a trabajar es lo siguiente: ok, es importante que entiendan que el Señor viene y que van a haber un orden en los sucesos proféticos, pero sobre todo a Pablo le interesaba, guiado por el Espíritu Santo, que la iglesia estuviera clara no solamente en que el Señor volverá, sino en que la iglesia espere a su Señor de la manera correcta. Entonces, los versículos que nosotros leímos empiezan a darnos como la terminación del discurso de Pablo en esta carta. Y Pablo lo que les va a decir es, como ya saben que el Señor viene, les voy a decir dos cosas importantes frente a este acontecimiento profético. Y eso mismo debemos tenerlo hoy nosotros en el corazón. Hoy, como no voy a predicar sobre que Cristo viene y el orden de eventos proféticos, hoy simplemente le digo a grosso modo, mire, la Biblia dice que el Señor volverá por nosotros, la iglesia. ¿Listo? Llévese eso en el corazón. ¿Quién va a volver por nosotros, la iglesia? El Señor. ¿Cuándo? La Biblia dice que nadie sabe. O sea que no hay ningún predicador que pueda llegar a decir, señores, en el 2028 Cristo viene. No. Señores, en el 2030, nadie puede decir eso, porque la Biblia dice categóricamente que del día y de la hora nadie sabe. Lo único que sabemos es que el Señor viene, y según dice la Biblia, Él viene y viene pronto. Gloria a su nombre. Ahora, pero vamos también a hacer lo mismo que hizo Pablo. Sabemos que Él viene, pero ahora lo más interesante es cómo nosotros lo vamos a esperar correctamente. ¿Cuál es la manera correcta para esperar ese día de nuestro encuentro con el Señor? Ya sea que Él venga y nos lleve, o que nosotros muramos y nos encontremos con Él. Cualquiera de las dos nos puede suceder a nosotros los que estamos vivos. O sea, yo no sé si esta noche usted se muera, o yo no sé si esta noche el Señor venga y traslade la iglesia al cielo. No lo sé. Solo sé que en cualquier momento sucederá cualquiera de las dos cosas, tanto en mi vida como en la de cualquiera de nosotros. Entonces, aquí lo importante es cómo esperamos nosotros al Señor. Y entonces Pablo, para entrar en ese tema, Pablo lo que hace es soltar dos cosas finales a la iglesia, pero son profundas.
La primera es que Pablo le recuerda a la iglesia cuál es el plan de Dios para con ellos. Y lo segundo es que Pablo hace lo siguiente y da unas instrucciones acerca del ánimo y de la mutua edificación que debe tener la iglesia mientras el Señor viene por nosotros. Esto es algo así como cuando usted le dice a su hijo: voy a ir a hacer una diligencia. Usted me espera, pero me espera listo, porque yo llego corriendo y simplemente pito y usted sale porque nos tenemos que ir a su cita médica. El muchacho no sabe a qué horas llega usted. Lo único que sabe es que tiene que estar vestido, organizado, con sus documentos a la mano, haber tendido la cama y pendiente. Y no es que llegó el papá y pitó y le tocó bajarse, abrir, oiga que nos vamos. No, él tiene que estar atento. Pues muy bien, Pablo dice: señores, estas dos recomendaciones es la forma correcta para que alguien espere al Señor. Entonces, arranquemos con lo primero. Pablo le recuerda a la iglesia en Tesalónica cuál es el plan de Dios con ellos como su pueblo. Y el plan que tiene Dios con su iglesia, con el pueblo, es de salvación y no de condenación. Volvamos a leer el versículo 9 de Primera de Tesalonicenses 5 para que lo entendamos mejor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pare ahí. Pablo le recuerda a la iglesia cuál es el plan de Dios con ellos: salvación. ¿Cuál es el plan de Dios con la iglesia? Salvación. Porque no nos ha puesto, porque no nos ha llamado Dios para salvación, para condenación, sino que nos ha llamado para salvación. Por favor, Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Entonces, no nos ha llamado Dios para ira, para condenación, para destrucción, sino ¿para qué? Para salvación. Y eso no porque nosotros seamos muy buenas personas, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por medio de la obra de Jesús en la cruz, por medio de esa obra expiatoria. Eso lo tiene que tener clara la iglesia. Vuelvo a decirlo: Dios le habla a la iglesia y le recuerda a la iglesia que el propósito que Él tiene con su iglesia es salvación, no condenación, no ira. Por eso nos rescató del mundo. Porque la Biblia dice que aquel que no ha querido confesar o creer en Jesús como el Hijo de Dios, la ira de Dios ya está sobre él, dice la palabra del Señor. O sea que, palabras más, palabras menos, la Biblia dice hay dos pueblos. Un pueblo que no ha confesado a Jesús como el Señor, y un pueblo que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y ha confesado a Jesús como el Señor. Y aquel pueblo que ha confesado a Jesús como el Señor es un pueblo que ahora le pertenece a Dios, y es un pueblo que ha sido llamado por Dios no para destrucción, no para ira, no para condenación, sino para salvación. Bendito el nombre del Señor. Por eso ese pueblo que ha sido rescatado ama tanto a su Señor, porque sabe de dónde lo sacó el Señor. Mire, cuando nosotros estamos en el mundo sin confesar a Cristo, sin rendir nuestra vida a Jesús como Señor, nosotros ni siquiera dimensionamos la gravedad del pecado. Hay un pasaje de la Biblia donde dice: en tu luz veré la luz. Solo cuando la luz de Dios alumbra nuestros ojos espirituales, somos capaces de dimensionar el problema tan grande que significa el pecado ante los ojos de Dios. Cuando estamos afuera, nos deleitamos en el pecado.
Nos fascina el pecado, aunque veamos que nos hace daño. Y es más, cuando estábamos afuera, hasta nos burlábamos de los que estaban dentro de los caminos del Señor. Muchos practicaban hasta una enemistad abierta y declarada contra las cosas de Dios, su palabra, su verdad. Aquí hay hermanos que dicen que literalmente le hacían daño y agredían a los que eran creyentes cuando les iban a hablar del evangelio. Aquí hay una familia que alguien se convirtió en la familia y en esa casa era prohibido convertirse a Jesucristo. Y la persona que se convertía salía, porque era en el campo, salía al patio de la casa a intentar orar en las noches. Y el que mandaba en esa casa, como era enemigo de las cosas de Dios, más o menos calculaba dónde estaba esa persona y le lanzaba rocas, piedras, pero no una piedrita, rocotas, para intentar pegarle. Por el fastidio que a él le provocaba que alguien de los suyos se hubiera convertido, decía él, a una religión, pero no era una religión, era rendir su vida a Jesucristo el Señor. Entonces, cuando estamos afuera, no dimensionamos la gravedad del pecado y de vivir fuera del señorío de Jesucristo. Pero cuando el Señor toca nuestros corazones, es cuando podemos reaccionar y decir, venga, ¿yo para dónde voy? Pero ese reaccionar es obra del Espíritu Santo de Dios. O sea, es Dios tocando la puerta de su corazón. Es lo que, si usted no lo sabía, es Dios llamándole a usted y diciéndole, lo quiero salvar, porque así como está perdido eternamente. No perdido por un día, perdido eternamente. O sea que cuando a usted le predican, o cuando de repente sin que le hayan predicado mucho, a usted le coge una inquietud por pensar en Dios, le coge a veces hasta cierto temor ya de lo que está realizando mal hecho, Dios está llamando, Dios está tocando la puerta de su corazón, aunque usted no lo entienda, a través del Espíritu Santo. Yo recuerdo que un tiempo antes de que a mí me predicaran bien y me mostraran el problema espiritual en que yo estaba, comenzó a suceder algo en mi corazón. Y se venía un pensamiento, pero ahora entiendo que era Dios quien producía eso. Yo decía, debe ser bueno ser amigo de Dios. Y yo cuando iba en mi bicicleta a estudiar, ese pensamiento venía, sería bueno tener a Dios como amigo. Y yo decía, tan bueno no pecar, tan bueno que Dios perdonara y uno quedara como nuevo delante de Dios de los pecados que yo he cometido. Eso no era mi mente, era la obra del Espíritu Santo de Dios sacudiendo mi conciencia. Luego llegó la predicación, llegó la Biblia con alguien y eso se acabó de fusionar. Bueno, y produjo luego un arrepentimiento. Pero a lo que yo voy es que cuando Dios toca nuestros corazones, comprendemos la gravedad en la que estamos. Y luego damos gracias porque sabemos de dónde nos sacó y a dónde nos puso. De pronto su vecino, su familia dice, pero usted es el mismo, mide lo mismo. Está como más flaco ahora antes. No estamos hablando de cosas físicas. Estamos hablando de un trabajo espiritual que hace Dios en el corazón de nosotros. Y sí, su gente lo puede ver igual, pero usted ya no es igual. Usted es una nueva criatura, dice la Bendito el nombre de Jesús.
Y cuando yo logro entender esto por la obra que Dios hace en mi vida, vivo agradecido con el Señor. Y ahí es cuando a usted le dicen, vuelve atrás, dice, no, no quiero, Dios me guarde. Porque Dios le hizo comprender la profundidad de lo que es ser salvo eternamente. ¿Cuántos alaban a Dios? Mientras alguien no dimensione la profundidad de la salvación eterna, a ese alguien le da lo mismo descarriarse que no descarriarse. Y yo hago esa pregunta, y es una pregunta innecesaria, ¿no? Pero es buena para generar choques y despertar conciencias. ¿Conoce usted que está aquí en esta mañana, conoce descarriados? Personas que iban a iglesias, pero hoy, antes hacen las cosas peor que cuando iban antes de ir a la iglesia. Yo conozco gente así. Y usted dice, ¿y qué pasó? Personas que no han dimensionado la profundidad de la obra redentora de Jesús. Entonces lo que no valoramos lo tiramos. Pero Pablo le dice a la iglesia, recuerden, a los que Dios salva, los salva. Alabado sea su nombre. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Y eso nos debe llenar de gozo. Que los ojos de Dios están ahora sobre nosotros, no para ira, sino para, verso 9, por favor, sino para salvación. Alabado el nombre del Señor. Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 5.1, veamos lo que dice Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice algo bien interesante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, una obra de Dios. Y la salvación trae justificación. La justificación es algo así como decirle a usted borrón y cuenta nueva. Se acabó su deuda. Y esa justificación produce paz para con Dios. Pero eso también es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Usted ahora puede tener paz para con Dios. Pero esa paz para con Dios es el resultado de la justificación, y la justificación es el resultado de la salvación. Todo es una cadena. Pero eso es inmediato. O sea, lo curioso es que es inmediato, pero cuando nosotros comenzamos a detallar, eso es lo que pasa. Es como una especie de proceso microscópico en el mundo espiritual. Salvación, justificación, paz para con Dios. Paz para con Dios, o sea, ¿y quiénes son los que firman la paz? Humanamente hablando, ¿quiénes firman acuerdos de paz? ¿Los amigos o los enemigos? O sea que yo era, dígalo sin miedo, enemigo de Dios. Por causa de mi pecado. Y la Biblia lo dice, que éramos enemigos de Dios. Aunque decíamos, te amo, Señor, y algunos ni siquiera Jesús, es que chuchito, eso es grosería, hermano, eso no se dice. Eso es, cuidado, porque es el nombre del Señor. Y la Biblia dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Si usted lo hacía en el mundo porque desconocía, hoy aprendió. Y eso jamás, porque es el nombre del Señor. Éramos ¿qué? Enemigos, pero el Señor vino a rescatar a sus enemigos para ponerlos en paz con Él. Éramos enemigos, pero Él trazó el puente que se llama Jesucristo, y ahora hay paz para con Dios.
por la obra de Jesús. Gloria a Dios. Romanos 8:1, sigamos hablando de esto. Dios nos puso, el plan de Dios para con nosotros es de salvación, no de condenación. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Bendito el nombre del Señor. Ahora pues, ninguna, ya saben, ¿no? Ninguna ¿qué? Ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo Jesús. Pare un momento ahí. Nótese cómo la Biblia nos enseña que no hay ninguna condenación, pero la Biblia es clara. Para los que están en Cristo Jesús. Y la pregunta que toda persona debe hacerse es: ¿yo estoy en Cristo o estoy en una iglesia? Obviamente los que están en Cristo hacen parte de la iglesia, pero no todo el que hace parte de una iglesia está en Cristo. Yo sé que es una realidad muy triste, pero así es. El Señor Jesucristo un día habló acerca del trigo y la cizaña. Y los discípulos en medio de la enseñanza le dicen: Señor, arrancamos la cizaña. Jesús dice: no, déjelo ahí. Déjelo, que va a venir un día donde se sabrá qué es trigo y qué es cizaña. ¿Eso qué significa? Que en el reino de Dios usted va a encontrar gente que de verdad está en Cristo, pero también va a encontrar cizaña. Y esa es la causa por la cual existen malos testimonios. Los malos testimonios no vienen del trigo. Llévese eso hoy. Vienen de la cizaña. Pero Jesús dijo: déjenlos ahí. Por eso nunca en una congregación hay alguien con un bate en la puerta diciendo: usted tiene cara de cizaña, devuélvase para la casa. No, la puerta está abierta. Allá usted, si es trigo o es cizaña, porque hay un día donde la diferencia se marcará. ¿Estamos en Cristo o estamos simplemente haciendo parte de una iglesia? Yo puedo hasta estudiar teología, yo puedo hasta graduarme como teólogo, hacer maestrías, hay hasta doctorados en teología. A mí me pueden dar una credencial, un reconocimiento como pastor, como evangelista, como misionero, como maestro. Pero realmente yo estoy en Cristo. Y ahora lo vamos a ver. Entonces la Biblia dice que para aquel que está en Cristo no hay condenación alguna. Pero la Biblia dice, venga hermanos, hágame un favor, un ujier que me ayude con este púlpito. Pongámoslo por ahí, hermano. Gloria a Dios. No lo estoy usando hoy. Bueno, amén. Gloria a Jesús. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero luego el texto aclara y dice: los que están en Cristo Jesús, ¿cuáles son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar en el Espíritu, escúcheme bien, no es hablar en lenguas de día y de noche. Andar en el Espíritu no es danzar día y noche. Andar en el Espíritu no es echar fuera demonios día y noche. Andar en el Espíritu no es orar por un paralítico y que se levante y se vaya caminando para la casa. Andar en el Espíritu no es, hermano, que el hombre que tiene cáncer reciba sanidad. No, andar en el Espíritu significa estar bajo el señorío de la Biblia, estar sometido
a lo que en realidad dice la palabra de Dios. Lo otro son manifestaciones del poder de Dios. Eso no es cosa nuestra, es manifestaciones del poder de Dios. Por eso también la Biblia dice que en aquel día algunos van a decir: Señor, en tu nombre profeticé, eché fuera demonios, hice, deshice. Y dicen: yo no lo conozco. Hubo una manifestación de poder de parte de Dios, pero no habían vidas en el Espíritu, porque no estaban sometidos al gobierno de la palabra de Dios. Un hombre espiritual es el que se somete a Dios y a su palabra. Una mujer que anda en el Espíritu es la mujer que se somete a la palabra de Dios, a la enseñanza del Señor. Por eso la verdadera, o no digamos la verdadera, por eso la conversión, el nuevo nacimiento, parte de cuando alguien confiesa a Jesucristo, pero cree en su corazón, pero lo confiesa no como el Salvador, sino como el Señor. Y como fruto de confesar a Jesús como Señor, viene la salvación. Dice que seremos salvos. Mucha gente anda confesando a Jesús como Salvador, pero sabe que yo he estado observando y observando la Biblia, y lo que yo veo no es eso. Lo que yo veo es que la gente debe confesar a Jesús como Señor, y entonces cuando se confiesa a Jesús como Señor, hay salvación. O sea que, por así decirlo, es una forma de decirlo, el Jesús Salvador es producto del Jesús Señor. O sea que para que alguien sea salvo, debe decir: Señor, hoy me rindo bajo tu señorío. Hoy renuncio a mis intereses, a mi forma de llevar la vida, y hoy, Señor, estoy como un cuaderno en blanco, como un disco duro recién comprado. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo son las cosas, Padre? Porque ahora entiendo que tú eres quien manda. ¿Usted recuerda a alguien que le pasó algo así medianamente parecido? Al apóstol Pablo. Cuando perseguía a la iglesia, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo el perseguidor, odiaba el evangelio, y dice que la luz del Señor le resplandeció y lo tiró al piso. Y cuando él está en el piso le dice: Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Eso son las expresiones de alguien que se convierte y tiene un encuentro con Jesucristo. Pero esa gente que dice: bueno, yo me convierto, pero esto sí yo no lo dejo. No, yo sí he dicho que... Mire, esa gente no se ha convertido, no queme tiempo. El que se convierte, el impacto de la gloria de Dios desarma sus argumentos. Pablo era un teólogo, y cuando el impacto de la luz del Señor lo tocó, su teología quedó en el piso. Y Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Y sabe qué hizo el Señor para limarle el orgullo? Le había podido decir, le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque Jesús es uno con la iglesia. Así de sencillo. Quien lo molesta a usted, molesta a Jesús. No moleste a los cristianos, porque están tocando con Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y sabe, el Señor le dice: luego le hablaré y luego le declararé unas cuantas cosas. Y el hombre sabio fue llevado de la mano y metido en una casa en Damasco. Y allí este hombre entra a ayunar 3 días y 3 noches de una vez. Y luego un discípulo llamado Ananías, hermano, ni fu ni fa, como dicen, al parecer
El texto no dice que era pastor, ni que era profeta, ni que era evangelista. Simplemente dice un discípulo del Señor llamado Ananías. El Señor le dijo, vaya, y me le da una razón a Pablo. Dígale que lo voy a usar. Y vaya, ore por él, lo voy a sanar, lo voy a llenar del Espíritu. Vaya, mejor dicho, es una visita poderosa. Mire, mis amados, vuelvo a decirle, cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien es impactado por la luz de Dios, entiende dónde está y ahora se rinde de verdad al señorío de Jesús y deja de andar en la carne y comienza a caminar en el Espíritu. Y no es porque lo obliguen, es porque su corazón siente esa necesidad de ahora caminar agarrado de la mano de Dios. Por eso la gente que en verdad se convierte, mire, bota las modas mundanas. Amén. A mí no me vengan, mire, la gente que de verdad se convierte, bota las modas mundanas. La gente que se convierte, hermano, sale de la música mundana. La gente que se convierte, hermanos, tira lo que no sirve, lo que huele a pecado, y empieza a buscar de Dios. Y empieza a tener ganas de Dios. Y no pone barreras y no pone obstáculos. Hay que ir a culto, yo voy a culto. Hay que orar, yo voy a orar. Hay que leer la Biblia, yo voy a leer la Biblia. Y si tiene un pecado por ahí, se mete y ora y lucha hasta que el Señor le da la victoria. Pero no se queda tranquilo, quiere avanzar, quiere correr, quiere ser mejor, quiere honrar a Dios. Dispone su vida. Pero esa gente, con todo respeto lo digo, que no trabaja y que no da muestras de que quiere caminar en el Espíritu, vea, eso es gente que está viniendo a la iglesia, pero que no ha nacido de nuevo. Esa gente todavía no es del Señor, aunque venga a la iglesia. Y eso es como usted pedirle a un gato que huele. Mi hermano, su naturaleza es otra. Cuando acuerde, le pega el aruñetazo, mijo, porque su naturaleza no es volar. Pero el que nace de nuevo se conecta con lo de Dios, porque su naturaleza cambia. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Y todo eso tan bonito es posible y es real, pero recuerde, no por nosotros, sino por la obra de Dios en nosotros. Por eso amamos al Señor, porque ha hecho algo maravilloso en la vida nuestra. Muy bien. Ahora, entonces, Pablo le recordó a la iglesia, estamos puestos no para destrucción, sino para salvación. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues lo que Pablo está diciéndole a la iglesia es, mire hermanos, vivan tranquilos, no tengan temor. Si pasa algo físicamente, tranquilos, seguimos siendo de Dios. Ahora vamos a ver nuevamente Primera de Tesalonicenses 5, pero el versículo 10, y descubre esa otra parte. Primera de Tesalonicenses 5:10. Mire, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, ese velemos significa estemos vivos físicamente, o que durmamos, vivamos juntamente con él. Ese dormir es morir físicamente. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Le está diciendo a la iglesia, mire, los que en realidad han nacido de nuevo, los que han sido en realidad alcanzados por la gracia de Dios, y la evidencia es que no andan en la carne, andan es en el Espíritu, aunque si pecan, se arrepienten y oran y piden a Dios y van y se levantan por el poder de Dios. Ese es el que nació de nuevo, ese es el que dice en la Biblia, para él no hay condenación, porque ya Cristo lo salvó, lo rescató. Dice, ustedes vivan tranquilos. Porque si algo nos pasa aún físicamente y nos tenemos que ir de aquí, seguimos vivos con Él. Qué bendición. Que se preocupe aquel que no ha rendido su corazón a Cristo, pero que se goce la iglesia, porque vivos o muertos somos del Señor. Y aunque muramos físicamente, seguiremos vivos junto con el Señor. O sea que cuando usted se le cierren los ojos aquí en esta tierra, tranquilo, usted va a seguir vivo.
Usted va a seguir vivo allá en la presencia de Dios, más vivo que nunca, ¿oyó? Entonces aún ni los dictámenes más duros, médicamente hablando, van a derrumbar a la iglesia. Porque aunque la iglesia le digan, usted ya no vivirá sino 5 años, usted dice, no, usted se equivocó, yo voy a vivir por la eternidad. Lo que pasa es que voy a cambiar de casa, voy a dejar este estuche lleno de enfermedades y dolencias y me voy para uno que usted supiera quién me lo hizo. El mismo Dios. Oiga, doctor, ¿no le gustaría tener una casita de esas? Porque esa que tiene pronto se le acaba también. Y qué bueno que podamos tener esa convicción de vida eterna en nuestros corazones. Vamos a vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para condenación ni para ira, sino para salvación. ¿De quién son nuestras vidas? ¿En las manos de quién estamos? Vivos o muertos, pertenecemos al Señor, bendito para siempre. A su nombre sea toda la gloria. Ahora, sabiendo que estamos puestos para salvación y no para condenación, sabiendo que el Señor viene por nosotros, ahora Pablo da unas instrucciones para que vivamos animándonos y edificándonos mutuamente mientras ese día nos sorprende a nosotros. Volvamos a 1 de Tesalonicenses 5, pero vamos a observar el versículo 11, por favor. Por lo cual es una continuación. Ya usted sabe que es de Dios, ¿verdad que sí? Ya usted sabe cuál es la prenda del que es de Dios, que el pecado le quema, que quiere vivir bajo la voluntad de Dios. Si a usted el pecado no le quema, dígale, Señor, ¿qué me está pasando? Sí nací de nuevo, pero mi conciencia se está cauterizando por familiarizarme con el pecado, porque también puede suceder. Pero a usted el pecado le debe quemar. O sea, a usted el adulterio le debe quemar, mijo. La fornicación le debe quemar. Así de sencillo. O sea, si usted nació de nuevo, a usted eso le debe crear es casi que pánico. Pero si usted sigue ahí hay que mirar bien. O eso lo debe llevar a usted a decir, venga, Señor, yo como que he sido un inconverso con costumbres evangélicas, hoy me voy a arrepentir, hoy voy a rendir mi corazón en tu presencia. O la otra es que como usted le ha estado dando caricias al pecado, su conciencia se le está cauterizando, se le está adormeciendo y ya el pecado. Mire, cuando usted está ferviente, usted se arrima y el Señor le dice, cuidado, es pecado. Y usted rápido entiende. Pero si usted no obedece esa voz del Espíritu y usted sin embargo toca el pecado, Él le vuelve a hablar, pero usted ya no escucha la misma intensidad. Y a medida que usted más se aferra al pecado, Dios le sigue hablando, pero usted es menos lo que escucha la voz de Dios. Porque la conciencia se comienza a cauterizar y comenzamos a creer nosotros que el pecado es algo común y corriente y es parte de la vida. ¿Sabe qué me dijo una vez una hermana que vivía en fornicación? Hermanito, ojo, cuidado con lo que voy a decir. Ella conocía la palabra. Luego se mete a vivir en este pecado. Y después de que está metida en este pecado, dice, aquí yo estoy esperando que el Señor haga la obra. ¿Cuál obra va a hacer el Señor? ¿Sabe? Esa no es obra de Dios. Esa es la obra que yo tengo que resolver. Yo soy el que tengo en el nombre de Jesús que romper con la vida de pecado. ¿Sabe cuándo Dios obra?
cuando yo obre. Eso que lo diga un enfermo, estoy orando esperando que Dios haga la obra. Amén. Eso que lo diga alguien que está orando por inconversos, estoy orando y evangelizándolos esperando que Dios transforme esas vidas. Pero cuando hablamos de prácticas de pecado, la obra la tengo que hacer yo en el nombre de Jesús. Yo soy el que me debo levantar y el que debo decir, con esto no voy más, porque hay algo más grande y se llama la presencia de Dios en mi vida. Eso es vivir en el Espíritu. Lo demás es vivir en la carne. Bendito el nombre del Señor. Usted vino esta mañana para que yo le enseñe la Biblia y tenemos que aprender la Biblia. ¿Cómo nos vamos entonces a animar los unos a los otros? ¿Cómo nos vamos a edificar los unos a los otros? Veamos lo que dice el verso 12 en adelante, porque ya el verso 12 en adelante comienza la parte práctica. Y quiero que usted la lleve marcada en su corazón. Vamos simplemente a observarlas, a nombrarlas, porque el tiempo corre, pero yo sé que la esencia quedará en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo voy a esperar yo al Señor sabiendo que Él es mi Padre, soy su Hijo, que ando en el Espíritu? Yo estoy esperando que el Señor regrese, pero lo quiero esperar bien. ¿Y cómo es esperar bien al Señor? ¿Cómo es esperarlo correctamente? Edificándonos los unos a los otros, consolándonos los unos a los otros. Sí, pero ¿cómo aterrizo esto? Primero, el versículo 12 y 13 dice que nosotros debemos aprender a honrar a nuestros líderes espirituales. ¿Lo leemos? Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primero, esto de animarnos y edificarnos mutuamente tiene que ver, en primera instancia, con honrar a nuestros líderes espirituales. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Porque sabe, una de las armas que utiliza el enemigo para descabezar a un creyente es hacerle pensar que sus líderes espirituales son sus enemigos. O sea, cuando el diablo logra ganar esa batalla en la mente de un cristiano, lo lleva por mitad. Eso es como cuando el enemigo ataca a un adolescente y le logra hacer creer al adolescente que sus padres son sus enemigos. Mucho adolescente se cree esa mentira. Entonces, cuando le logra meter eso al adolescente, es que mi mamá no me quiere. Ah, venga, ¿por qué no la quiere su mamá? No, es que mi mamá no me deja tener novio. ¿Cuántos años tiene? 12, tiene el ombligo verde, mamita. Sí, entonces, mi mamá no me quiere porque a los 12 años no me deja tener novio. Mi mamá no me quiere porque no me deja ir a una rumba con mis amigas. Mi mamá no me quiere porque figúrese, me dijo que lavara el pocillo donde tomé chocolate esta mañana. No, pues, usted sabe que le tocaba hacer a mujeres como nuestras mamás a los 12 años, cocinar para trabajadores en las fincas. A las 4 de la mañana estaban, y no con la modernidad de hoy, ¿no? Que ya ni un fósforo rastrillan, ¿no? Ya que le tocan un botoncito de la estufa y prende la llama. No, allá tocaba era, mijo, métale leña, métale cáscaras, échele a CPM, bótele y sople y sople y sople y sople. Por ahí a algunos les mandé un meme de cómo quedaban cuando la abuelita les pedía tinto, y sople y soplen y soplen, hasta que por ahí medio prendía, y cuando la leña estaba verde o mojada, Padre Santísimo, ¿cierto? Y así les tocaba. Y son mujeres de 70 y pico, de 80 y péguele, y nada se les perdió en la vida. Pero a los adolescentes el diablo les dice: su mamá no lo quiere. Mija, si usted logra creer esa mentira, usted empieza a ver a su mamá como su enemiga. Su mamá no es su enemiga. Su mamá es una bendición de Dios. Su mamá es la persona y su papá que más le quiere después de Dios. Yo a mi hija le digo: yo no soy su enemigo, yo soy la persona que le amo más después de Dios. Hija, nunca se deje creer esa mentira del diablo. Pues
el enemigo hace lo mismo en la iglesia. Como el líder, por lo regular, es el que enseña, ya sea el líder de zona o el del grupo de familias o el pastor en la iglesia, entonces el enemigo comienza a meter cizaña en la mente de los creyentes. ¿Sí ve? Eso era por echárselas a usted hoy. Y el hermano que iba a saber que usted iba a aparecer hoy en culto, nunca viene, y el día que viene le cae esa predicación como mandada a hacer. Hermano, entienda, es Dios. ¿A qué hora ese señor le iba a armar una predica? ¡Ay, allá viene en la esquina! No, mi hermano, dejémonos de bobadas. Eso no funciona así. ¿Listo? Entonces, la Biblia dice que usted debe aprender a honrar a sus líderes espirituales. ¿Para qué? Para que el diablo no permita que usted los vea como enemigos. Porque si el diablo logra que usted vea a su líder como un enemigo, usted deja de creer en lo que él enseña. Porque es que el diablo va para allá, para que usted deje de creer lo que él está enseñando. Y cuando usted deja de creer lo que él está enseñando, usted se aparta, o usted se va para una secta. El diablo no quería tanto que usted viera a su líder como un enemigo, lo que quería era socavarle su fe. Por eso dice que para mantenernos fuertes es necesario aprender a reconocer, a honrar a nuestros líderes espirituales. No es porque ellos sean líderes, sino por el trabajo, ahí dice el texto, por el trabajo que realizan. Porque el diablo lo que quiere es derribar el trabajo que ellos han realizado en el corazón de la iglesia. Bueno, sigamos leyendo el verso 14. ¿Qué más debe hacer una persona? El versículo 13 al final, verso 13. Tened paz entre vosotros. ¿Cómo más esperamos al Señor? Honrando a nuestros líderes espirituales, fomentando la paz entre el pueblo. Usted no puede ser un creyente que vive prendiendo fuegos en la iglesia. O sea, esos creyentes que inventan un chisme de él, luego inventan el otro de él, luego inventan el otro de él, y son creyentes que en lugar de traer paz a una iglesia, lo que hacen es generar fuegos, contiendas, discordias. ¿Y qué pasó? No fue que a mí la hermana fulana me dijo que usted, ¿y qué? Si yo ni siquiera he hablado con esa hermana, pero ella me dijo que usted dijo, pero ¿cómo? O sea, yo no hablo, y empiezan a fomentarse en situaciones. Mire, cuando alguien le llegue a hablar chismes de sus hermanos, si le van a hablar algo, diga, hermano, ¿usted me va a hablar de alguien? Sí. ¿Usted está dispuesto a confrontar a esa persona para que lo ayudemos? No, entonces no me hable. O sea, si usted me viene a decir a mí algo, un ejemplo de Alberto, es porque usted tiene el coraje de confrontar a Alberto conmigo y a ver cómo lo ayudamos a restaurar. Pero si usted no viene con ese coraje, no me diga nada, porque se vuelve un chisme. Y yo no puedo llegar a donde Alberto, fue que a mí me dijo un pajarito, no. Tengo que llegar y decirle, venga para acá, me dijeron que usted anda por ahí haciendo lo que no es. ¿Quién? Venga para acá, Julio, ¿cierto? Sí, señor, vamos a ayudarlo. Usted tiene que salir de eso. Porque es que aquí no nos hablamos para destruirnos, sino para edificarnos. Y el que confronta es el que edifica, y el que no confronta es el chismoso que destruye y roba la paz. Amén. Entonces, llamados a fomentar la paz en medio de nosotros. Corramos, hermanos, vamos con el versículo 14. ¿Qué más dice? Ahora, ¿qué dice el verso 14? Que hay que combatir la ociosidad, o sea, la pereza. Hay que combatir la pereza en la iglesia. La pereza espiritual, la pereza mental y la pereza física hacen daño. Hay que combatirla. Óigame bien, ¿cómo esperamos al Señor? Combatiendo la pereza en todas sus esferas. Batallemos con eso. ¿Listo? ¿Cómo más? Sigamos. ¿Qué más dice el verso 14? Que hay que alentar a los de poco ánimo. La NTV dice que ese poco ánimo significa a los tímidos. Hay personas que a veces en la iglesia dicen, pero hermano, ¿será que yo sí puedo acabar el bachillerato? ¿Será que, hermano, cómo no va a poder? Claro, Dios está con usted. Claro, inscríbase, vaya, haga el esfuerzo, prepárese, lo va a poder lograr. Lo pudo hacer otro. Oiga, ¿cierto? Claro, usted también puede. Alentar a los de ¿qué? A los de poco ánimo. ¿Qué más sigue diciendo? Sosteniendo a los débiles. Ay, hay gente que a veces, como hermano, hay que sostenerlos. Hermanos, levántese, hay que creer, hay que avanzar. ¿Qué más sigue diciendo el versículo? El verso dice,
cultivando la paciencia. Hay que cultivar la paciencia, porque la paciencia es la virtud de saber esperar. Y cuando nosotros no sabemos esperar, cometemos tantos errores. Hacemos negocios que después decimos, Dios mío, ¿yo por qué hice este negocio? No sé si de pronto en alguna oportunidad le ha pasado que usted ha hecho un mal negocio y todo por las carreras, por no saber esperar. Señoritas que se novian con el que no es. Espérese, hombre. Es que me dejó el tren. ¿Cuántos años tiene? 18. Espere, sepa esperar. Entonces, cultivando ¿qué? La paciencia para tomar buenas decisiones. ¿Qué más sigue diciendo en el verso, ahora el verso 15? Hay que hacer lo bueno a pesar de que las personas no se porten tan bien con nosotros. ¿No se portaron muy bien con usted? Bueno, usted haga lo que es correcto. Sigamos con el verso 16. Hay que estar gozosos. 17, orar sin parar. 18, hay que ser agradecidos. 19, no apagar al espíritu. 20, no se burle de las profecías. 21, sepa evaluar las enseñanzas con madurez. No se deje convencer de cualquiera por ahí que le dice dos cosas. Ay, él leyó la Biblia. Pues la Biblia dice muchas cosas, pero malinterpretadas, por Dios mío, nos pueden llevar a locuras. Y el 22, huyendo de todo lo que sea malo. Todo lo que huela a maldad, huya, no sirve. Vamos a concluir leyendo el verso 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No sabemos cuándo viene el Señor, pero viene porque la Biblia lo dice. Nos ha puesto no para ira, sino para salvación. Y hay que esperarlo de la manera correcta, animándonos y edificándonos mutuamente. Y al hacer esto que hemos leído, habrá esa santificación, habrá esa vida irreprensible en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y dice que el que nos llamó hará esa obra preciosa de ayudarnos a vencer. Cuando usted sienta batalla, usted va a doblar sus rodillas y le va a decir, Señor, me vas a ayudar. Y si tiene que pasar la noche orando, va a pasar la noche orando y le va a decir, Señor, ayúdame porque es mejor hacer tu voluntad. ¿Usted recuerda lo que hizo Jesús cuando se venía ya la hora del Calvario? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Se fue a orar. Y dice que oró ferviente, con intensidad, y sus sudor eran como gotas de sangre. ¿Y qué era lo que decía? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Claro, es que él sabía que el momento que venía era muy difícil, ¿no? Pero ahí tenemos el ejemplo. Y la pregunta es, ¿lo pudo lograr el Señor? Lo pudo lograr. Él nos dejó el ejemplo. Cuando usted tenga batallas, demuestre que quiere pelear, mi hijo. Y usted lo demuestra yendo a la presencia de Dios, a orar, a vigilar, a ayunar. Yo no demuestro la batalla viendo Netflix. Yo la demuestro cuando pongo mis rodillas en el piso. Como le pasó a la reina Esther, ¿se acuerdan? Había un peligro y dijo, por 3 días no como ni bebo. Voy a estar delante de Dios para que Dios me dé la victoria. Porque Él nos llamó y Él hará la obra. Pero la iglesia necesita estar en la presencia de Dios. Usted puede sentir la batalla, pero usted va a buscar de Dios y Dios le dará la victoria. Amén. Dios no lo va a dejar tirado.